El último agente es lo que vamos a llamar el modelo de toma de decisiones del Estado. Y en general esta es una sección muy corta comparada con las tres anteriores de esta primera parte, porque el instrumental es básicamente el mismo, el modelado es muy similar, entonces solamente vamos a incorporar algunos componentes adicionales. Entonces, sigamos llamándole gobierno o Estado, pero nada más para simplificar, el representante de este jugador o de este actor le vamos a llamar el planificador social. ¿Por qué le vamos a llamar así? Porque uno de los objetivos, si no es que el objetivo del gobierno o del Estado representado por este agente es maximizar la ganancia social. ¿Sí? La ganancia social que ya construimos es la suma del excedente del productor más la suma del excedente del consumidor. Entonces, en sentido estricto, la ganancia social está incorporando las ganancias individuales de todos los agentes. Entonces, su objetivo es maximizar la ganancia social. Eso, como decíamos hace un rato, le genera conflictos, porque supongamos que estamos, recordando lo que vimos en la sección anterior, si estamos en un monopolio, sabemos que la ganancia social es menor a la ganancia social en competencia perfecta. Entonces, si el Estado o el planificador social quisiera mover a la economía de una asignación de monopolio a una asignación de competencia perfecta, va a aumentar la ganancia social, pero en ese trayecto la empresa va a perder, las empresas van a perder, mientras que los consumidores van a ganar. Entonces, siempre que el planificador social nos mueve de una asignación a otra, lo que sí le queremos pedir es que si nos mueve de la asignación A a la asignación B, la sociedad gane. ¿Eso qué quiere decir? Que la ganancia social aumente. Pero en ese trayecto, algunos van a perder, otros van a ganar. Y lo que ganan los ganadores siempre va a ser mayor a lo que pierden los perdedores. Si vamos a terminar en una mejor asignación social. Entonces, esto a lo que nos lleva es que lo que va a hacer el planificador social es maximizar esta suma. ¿Sí? Entonces, si lo que quiere es maximizar la ganancia social, lo que va a hacer es maximizar su suma, y esto que aquí le llamamos ganancia social. Entonces, eso al final es su objetivo, y tiene dos vías de intervención o de decisión de política pública. Una es por temas de eficiencia y otra es por temas de equidad. Esta es más complicada porque algunas veces le llaman justicia o distribución del ingreso, o en general es redistribución del ingreso, ¿no? Entonces, el tema de vías de intervención con política pública por el tema de eficiencia, ese siempre está mucho más claro, porque lo que ya sabemos es que la asignación de competencia perfecta es la que genera la mayor eficiencia posible. Entonces, sí está claro hacia dónde hay que moverse, a una asignación que esté cada vez lo más cercano posible a la asignación de eficiencia, mientras que en el tema de equidad, ese es un tema un poco más complicado, porque al final la definición de equidad y justicia es muy particular al planificador social que la va a implementar.
Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de equidad o de justicia, uno podría decir, bueno, ¿qué es una asignación justa? Que todos tengamos lo mismo. ¿Eso qué querría decir? Tomar toda la ganancia social que genera la economía y la dividimos a partes iguales. Esa es una posible definición acá. Pero otros podrían decir, no, a cada quien lo que le corresponde. Eso es más general, pero a cada quien lo que le corresponde, una posibilidad es a cada quien lo mismo. La otra es lo que le corresponde puede estar en función de lo que trabaja, o puede estar en función de lo que estudió aunque no trabaje. Entonces esa definición es más complicada y eso al final nos va a llevar a que si queremos comparar distintas asignaciones sociales, muchas de las veces no las vamos a poder comparar porque no parten del mismo supuesto. Entonces, este planificador social que está acá no siempre está maximizando lo mismo. Y si no está maximizando lo mismo, por supuesto, no van a llegar al mismo punto, que eso ya casi por definición lo tendríamos. Pero tampoco, y eso es lo complicado, vamos a poder comparar esas asignaciones. Entonces, eso nos va a llevar parte de la discusión. Entonces vamos a ver nada más un ejemplo de cuando el Estado interviene por temas de eficiencia. Permítanme hacer primero una gráfica. Aquí está el precio, aquí está la cantidad, demanda agregada, oferta agregada, ingreso marginal, cantidad de monopolio, precio de monopolio, cantidad de competencia perfecta, precio de competencia perfecta. Entonces, el planificador social quiere intervenir por un tema de eficiencia y supongamos que el punto de partida es la asignación de monopolio. Entonces, el Estado va a intervenir porque sabe que estamos en una asignación de monopolio y ya sabe que la ganancia social es menor aquí que en competencia perfecta. Entonces, ¿qué política pública podría diseñar? Entonces, hay un conjunto de instrumentos. Entonces, supongamos que lo que hace es una política de precios máximos. Este es un tipo de instrumentos que puede utilizar ese planificador social. Entonces lo que dice es, la política es bien sencilla, le dice a la empresa, mira, tú puedes cobrar el precio que quieras, siempre y cuando, entonces puedes cobrar el precio que quieras, siempre y cuando esté por debajo de este. Elige. No le ponen más restricción, no le pide información. El tema de monitoreo del cumplimiento de esa política es bien sencillo. Conociendo este precio, sabremos si está cobrando menos o más. ¿Qué es lo que va a hacer el monopolista en esa circunstancia? Primero, no puede fijar un precio por encima. O sea, lo prohíbe. Entonces este precio ya está descartado, no puede estar por encima. ¿Qué pasa si fija un precio más bajo? Un precio más bajo lo podría fijar. ¿Sí? Podría fijar un precio aquí. Si fija ese precio,
consumidores le van a decir, súper, a ese precio que le puso esta cantidad. ¿Qué pasa desde la óptica del monopolio? A este precio estaría obligado a vender esta cantidad, pero a este precio solo las unidades que vende de aquí hasta acá le están redituando un excedente, porque es abajo del precio, encima de la oferta, mientras que las cantidades que están por encima de esta, resulta que el precio ya quedó por debajo de su oferta. Por lo tanto, todas estas unidades a la derecha de esta le están generando una pérdida. ¿Sí? Le están generando una pérdida. Entonces, si le están generando una pérdida, lo que va a hacer es tratar de subir el precio para vender menos y tener menos pérdida. Entonces, lo que va a hacer cuando esté aquí es el precio va a ir subiendo, el precio va a ir subiendo, porque cada vez va a tener menos pérdida. Entonces, esa política al final lleva como resultado que el precio termina siendo el de competencia perfecta. Entonces, este instrumental que tiene el planificador social de políticas vía precios máximos, en general no se le llama precios máximos, se le llama precios tope, porque puede ser o precio máximo o precio mínimo, dependiendo del problema. Pero ese tipo de instrumental de política pública, en general nos lleva a la asignación de competencia perfecta, por lo tanto maximiza el bienestar social, la ganancia social, y depende crucialmente de conocer este valor. Si no lo conocemos, o si el Estado, el planificador social no lo conoce, su política va a ser una aproximación. Va a tratar de utilizar econometría, encuestas, mejores prácticas internacionales, etcétera, para tratar de encontrar la mejor aproximación a este precio. Una vez que lo tiene, fija su política. Entonces, eso está, digamos, todo un instrumental de políticas encasilladas en este rubro. Pero si puede hacer eso, hay otro conjunto de políticas que son hermanas de este. En lugar de precios máximos o precios tope, lo puede hacer vía cantidades. Puede fijar también cantidades tope, y ahí también hay cantidad máxima o cantidad mínima. Si fuera el caso, lo que le va a decir ahora al monopolista es: tú puedes producir la cantidad que quieras siempre y cuando produzcas competencia perfecta o más. Entonces, si fija esa política, en automático ya bloqueó todo lo que está a la izquierda y le quedan solo cantidades por acá a la derecha. Le ocurre exactamente lo mismo. Si quisiera vender esta cantidad, la tendría que vender a este precio y aplica el mismo argumento, pérdida y tal. Entonces, ese es un instrumento de políticas. Vamos a ver algunas otras, pero no en esta sección cuando estamos en el gobierno, sino cuando veamos bienes públicos o externalidades. Ahorita nos quedamos solo con estas dos. Más adelante vamos a ver otras opciones de política, pero ya aplicadas a temas en particular. Entonces, en temas de eficiencia son estas, más las que veamos en el tema de externalidades y bienes públicos. Pero quedamos que también podría intervenir en temas de redistribución del ingreso. En esos casos, vamos a poner acá qué ocurre cuando la intervención es vía equidad. Entonces, veamos el caso, un caso simple donde tenemos
dos consumidores. Entonces aquí tenemos el consumidor 1, esta es su función de utilidad. Acá tenemos el consumidor 2, esa es su función de utilidad. Entonces, cada uno de estos dos consumidores, regresemos a la primera sección, en función de su ingreso y sus preferencias, maximizan su utilidad y tal, y supongamos que eso lo que hace es que el consumidor 1 termina aquí y el consumidor 2 termina acá. ¿No? Por supuesto, aquí está la utilidad del bien 1 evaluada en su canasta de consumo y en la del 2. Pero entonces el planificador social lo que observa es, dice, rayos, aquí tengo un consumidor 2, un consumidor 1, en el cual este está muy mal en términos de bienestar. Está consumiendo poco, seguramente derivado porque tiene poco ingreso, derivado de que tiene poco ingreso. Este, por el contrario, consume mucho y por lo tanto su nivel de utilidad es más alto. Entonces, lo que puede hacer el Estado es implementar una política de redistribución del ingreso. Y esa redistribución del ingreso tiene también varias vías de implementación. Una es una política impositiva, donde lo que tenemos son impuestos al ingreso, por ejemplo, el famoso impuesto sobre la renta, el ISR, que pagamos en México, y lo que puede hacer es diseñar tasas impositivas o tasas de impuestos donde el que más gana paga más, o el que más gana paga, el que más tiene paga más, y el que menos tiene pues paga menos impuesto, o el que menos tiene no paga, el que sí tiene paga y se lo recibe, ¿no? Entonces, ese ejercicio lo que nos llevaría es, por ejemplo, casos hipotéticos. Supongamos que lo poco que pueda tener el 1, el Estado se lo quita todo y se lo da al 2. Entonces, a este lo va a mandar a la izquierda y a este lo va a poner más arriba, hasta que lleguemos a un punto como aquí. ¿Sí? O la otra opción en el extremo, al 2 le quita todo, se lo da al 1, entonces esto lo va a mandar hasta acá y este va a terminar por acá. Entonces eso lo que va a hacer es, me va a generar una curva de este tipo. ¿Por qué tiene esta forma? Recordemos lo que dijimos al principio, es yo como consumidor, entre más mejor, pero cada unidad adicional de consumo me genera un incremento en bienestar menor, marginalmente. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando el agente 2 está aquí, pues sí le quitamos todo al 1, pero en realidad ya va a incrementar muy poquito su bienestar, porque ya tenía un nivel de bienestar muy alto. Mientras que el 1, que tenía muy poco, cada vez aumenta, y ya cuando está muy cerca de este punto, le pasa exactamente lo mismo que al 2. Entonces, eso lo que nos da es esta frontera, que es la frontera de posibilidades de redistribución. Y entonces, dependiendo el concepto que tenga de equidad, este planificador social va a elegir puntos sobre esta curva, ¿sí? Donde uno de ellos, por ejemplo, si tuviéramos aquí una recta de 45 grados, sería este punto en el cual los dos tienen exactamente el mismo nivel de bienestar. No necesariamente consumen lo mismo, pero sí el mismo nivel de bienestar. Entonces, entendiendo su concepto de equidad, justicia, tal, todas las opciones que tiene aquí están disponibles. Aquí sí ya es más complicado decir se va a colocar aquí
A diferencia de lo que dijimos en el consumidor y productor, donde después del proceso de optimización decíamos, se coloca aquí, acaba de depender de su definición de equidad. Entonces, esos son los dos temas con los cuales el gobierno interviene, eficiencia o equidad. Regresaremos a este y vamos a ver más ejemplos en la segunda parte de la guía. Y finalmente, el tercero y bien importante es que no es ninguno de estos dos, aunque podríamos asociarlo a uno, a otro o a los dos, es la tarea del planificador social o del Estado es garantizar, y eso es fundamental, el respeto a los derechos de propiedad. Si no hay respeto a los derechos de propiedad, pues el vendedor ya no está tan seguro si cuando llegue al mercado a tratar de vender, no se va a encontrar un consumidor ahí medio abusado que llega y se lo quita y sale corriendo. Entonces, si no hay respeto a los derechos, los agentes, pueden ser los consumidores, pueden ser los productores, tienen que incurrir en costos privados para garantizar el respeto a derechos de propiedad. Y eso ya genera una ineficiencia. Entonces, en general, el Estado debe destinar recursos para garantizar que se cumpla el marco normativo. Un tema fundamental ahí, el respeto a los derechos de propiedad. Entonces, con eso le dejamos ahí al tema del Estado. En la guía viene ahí un poco más de este tema, de ejemplos, que eso no creo que requiera que los abordemos aquí. Y entonces solo los dejamos de tarea. Y con esto terminamos la primera parte y brincamos en automático a la segunda, donde ahora sí el papel del gobierno, del Estado, se vuelve fundamental, porque va viniendo ahora sí prácticamente en cada una de las 4 secciones que vamos a revisar. Entonces le dejamos ahí y regresamos para la primera sección, segunda parte.